Me mudé con mi prometida embarazada a un nuevo departamento, pero la vecina de al frente empezó a reclamarnos por no ir a misa los domingos. Nosotros no somos creyentes, así que no vamos. Ahora está haciendo una campaña para que bauticemos a nuestro futuro hijo. Despertar un domingo por la mañana con alguien aporreando tu puerta como si fuera el fin del mundo no estaba en el contrato de arrendamiento. Mucho menos lo estaba una mujer de 60 años gritando en el pasillo que mi futuro hijo nacería bajo una maldición si no lo rociaban con agua bendita de inmediato. Jamás imaginé que mudarme a un edificio residencial terminaría convirtiéndose en una auditoría espiritual no solicitada. Nos habíamos instalado en aquel departamento en el cuarto piso con la única ilusión de encontrar un rincón tranquilo para preparar la llegada de nuestro primer bebé. Emilia ya tenía 2 meses de embarazo, así que nuestra prioridad absoluta era evitar cualquier tipo de sobresalto innecesario y armar la cuna con calma. El lugar parecía perfecto, con ventanales amplios, vecinos silenciosos y un consorcio aparentemente bien organizado. Durante las primeras semanas, el único sonido en nuestro pasillo era el crujido de las cajas de cartón que íbamos desarmando poco a poco. Todo apuntaba a que habíamos tomado la mejor decisión posible para esta nueva etapa familiar. El panorama empezó a cambiar cuando nos cruzamos por primera vez con Rita, la vecina que vivía exactamente en la puerta de enfrente. Desde el primer día noté que no se limitaba a saludar con la cortesía básica que uno espera en un edificio de departamentos. Se quedaba parada en el umbral de su puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija, escaneándonos de arriba a abajo cada vez que salíamos con una bolsa de compras. Al principio asumí que solo era la típica curiosidad de una señora mayor que llevaba décadas viviendo allí y vigilaba su territorio. No le di mayor importancia y le sonreí con educación, esperando que con el paso de los días se acostumbrara a nuestra presencia. Sin embargo, sus gestos pasaron rápidamente de la simple curiosidad a una reprobación bastante evidente. Cada vez que coincidíamos esperando el ascensor, sus ojos bajaban de inmediato hacia el vientre de Emilia y luego subían hacia mí con un gesto de desagrado inocultable. No decía una sola palabra, pero soltaba unos suspiros pesados y teatralmente audibles que llenaban la cabina de tensión innecesaria. Emilia intentaba restarle peso comentando que tal vez la señora simplemente tenía un mal día o problemas personales. Yo preferí mantener mi postura habitual de observar en silencio sin entrar en provocaciones mudas. La primera interacción verbal directa ocurrió un martes por la tarde mientras yo bajaba a dejar unas cajas en el área de reciclaje. Rita salió de su departamento como impulsada por un resorte en cuanto escuchó el chasquido de mi cerradura. Se paró a medio metro de distancia, y con un tono solemne que parecía ensayado frente a un espejo, me preguntó a qué parroquia pensábamos asistir los domingos. Le respondí con total tranquilidad que ni Emilia ni yo éramos creyentes y que nuestros fines de semana estaban dedicados a descansar y terminar de pintar la habitación del bebé. La expresión de su rostro cambió de golpe, pasando de la falsa amabilidad a una mueca de auténtico horror moral. En lugar de cerrar la conversación como cualquier persona prudente, Rita dio un paso al frente para sermonearme sobre las buenas costumbres del vecindario. Afirmó con voz tajante que en ese piso siempre había vivido gente decente y temerosa de Dios, y que nuestra falta de fe era una falta de respeto hacia la comunidad. Me limité a mirarla fijamente mientras sostenía mis cajas, esperando a que terminara su intervención sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando calló, esperando una disculpa o una justificación de mi parte, solo le dije que tuviera una buena tarde y seguí caminando hacia las escaleras. Supuse que mi absoluta falta de debate desinflaría su entusiasmo justiciero por pura inercia. Fue un error de cálculo, porque la indiferencia pareció ofenderla mucho más que cualquier respuesta acalorada. Durante los días siguientes, el ambiente en el descansillo del cuarto piso se volvió abiertamente hostil por su parte. Si abríamos la puerta para salir a trabajar, ella abría la suya apenas unos centímetros para vigilarnos a través de la rendija. Llegó al extremo de ventilar el pasillo con incienso a horas intempestivas, murmurando oraciones audibles cada vez que escuchaba nuestros pasos cerca. Emilia me pidió que no le diera importancia para no amargarnos el embarazo, y yo acepté mantener la calma mientras no pasara de ser un espectáculo folclórico. El punto de quiebre definitivo llegó un domingo a las 8 de la mañana, cuando el edificio aún dormía en completo silencio. Estábamos en la cocina preparando el desayuno cuando un estruendo seco y violento sacudió la puerta principal. No era un toque educado con los nudillos, sino una serie de golpes continuos propinados con la palma abierta y una furia desmedida. Emilia se sobresaltó tanto que derramó parte del té caliente sobre la mesada, tomándose el vientre con un gesto de susto genuino. Le pedí que se quedara sentada en la cocina y caminé hacia la entrada con la mayor parsimonia posible. Al abrir la puerta, me encontré a Rita con el rostro encendido de ira y un rosario enrollado con fuerza en la mano derecha. Comenzó a gritar de inmediato, sin dar los buenos días ni modular el volumen para respetar el descanso de los demás vecinos. Nos acusó a voz en cuello de ser unos irresponsables y de estar tentando al castigo divino al traer un niño al mundo sin la bendición de la Iglesia.
Exigió que nos comprometiéramos en ese mismo instante a bautizar al bebé en cuanto naciera si queríamos seguir formando parte de una comunidad limpia. Su discurso era tan desquiciado como autoritario, como si se creyera investida de una autoridad eclesiástica sobre los metros cuadrados del pasillo. La situación era tan absurda que responderle con gritos habría sido rebajarme a su mismo nivel de histeria gratuita. Me quedé mirándola a los ojos con la cara totalmente inexpresiva, dejando que soltara hasta la última de sus amenazas sobre plagas y desgracias familiares. Cuando tomó aire para reiniciar su perorata, no pronunció una sola palabra, di medio paso hacia atrás y cerré la puerta con un movimiento firme, seco y definitivo. El sonido del pestillo encajando en el marco resonó en el pasillo como un punto final inapelable. Escuché un par de quejidos ahogados del otro lado antes de que sus pasos apresurados se metieran a su departamento dando un portazo. Regresé a la cocina, limpié el té derramado y le serví a Emilia una taza nueva sin hacer comentarios melodramáticos sobre el incidente. Ella estaba preocupada por la posibilidad de que la señora intentara hacernos la vida imposible durante los meses restantes de gestación. Le aseguré que no permitiría que nadie alterara la paz de nuestro hogar y que mantendríamos las cosas bajo control. Por dentro, sin embargo, tuve claro que la etapa de ignorar sus manías inofensivas había terminado formalmente esa misma mañana. Una persona que confunde la convivencia vecinal con una cruzada personal no se detiene con diplomacia básica. A partir de ese instante decidí que no volvería a cruzar una sola palabra informal con ella bajo ninguna circunstancia. Cada movimiento que Rita hiciera en el pasillo, cada papel que tocara y cada queja que intentara formular tendría que pasar por un registro meticuloso. Si ella quería jugar a la guerra de desgaste moral en un edificio residencial, yo me encargaría de que las reglas del juego fueran estrictamente legales, documentadas y frías. La mejor forma de desarmar el fanatismo ruidoso nunca ha sido el contraataque furioso, sino la recolección paciente de evidencia irrefutable. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, parece que el contrato de alquiler venía con control de asistencia al cielo incluido en las expensas comunes. Qué locura de señora pensar que puede obligar a extraños a cumplir con sus propios sacramentos bajo amenaza de maldición vecinal. Respuesta de OP, revisé minuciosamente el reglamento interno de copropiedad y no encontré ningún artículo que condicione la estadía al bautismo de los inquilinos. Mientras el pago del alquiler y el mantenimiento estén al día, la salvación de mi alma queda fuera de la jurisdicción del consorcio. Usuario Anónimo 2 dice, entiendo que la señora sea invasiva, pero cerrarle la puerta en la cara a una persona mayor sigue siendo una falta de educación terrible. Podrías haberle explicado tus motivos con paciencia en lugar de ser tan cortante. Respuesta de OP, la tranquilidad y la presión arterial de mi prometida embarazada valen infinitamente más que cualquier protocolo de cortesía frente a una persona que aporrea puertas a las 8 de la mañana. No tengo tiempo ni interés en debatir teología dominical con fanáticos descontrolados en mi propio pasillo. Actualización 1. Ha pasado un mes desde que decidí cerrarle la puerta en la cara y cortar cualquier diálogo directo con Rita. Durante las 2 primeras semanas el ambiente pareció calmarse en la superficie, aunque la tensión flotaba en el aire cada vez que salíamos al rellano. Rita dejó de confrontarme verbalmente de día, pero pronto descubrí que su celo moral simplemente había mutado hacia métodos más clandestinos. La tranquilidad duró exactamente hasta que comenzaron a aparecer los primeros mensajes misteriosos deslizados bajo nuestro departamento a altas horas de la noche. Todo comenzó una mañana de martes cuando encontré un tríptico doblado en 3 partes con ilustraciones grotescas del infierno y citas bíblicas subrayadas con tinta roja. Al día siguiente no fue un folleto impreso, sino una hoja de cuaderno arrancada con una caligrafía temblorosa que nos advertía sobre las tinieblas que estábamos atrayendo al edificio. Las notas acusaban directamente a nuestra falta de fe de arruinar la armonía espiritual de los vecinos y corromper la energía de la propiedad horizontal. Me di cuenta de que la señora se levantaba de madrugada para deslizar sus advertencias justo cuando todos dormían. Para evitar que Emilia viera ese material y pasara un mal momento antes de desayunar, comencé a levantarme 15 minutos antes de mi hora habitual para limpiar la entrada. Cada papel que encontraba era fotografiado en el suelo en su posición original antes de ser archivado en una carpeta plástica transparente. No arrugué ni tiré a la basura ni una sola de sus notas apocalípticas, cada una representaba una prueba fechada de hostigamiento sistemático. Mi prioridad era neutralizar el impacto emocional en mi hogar mientras construía una base documental impecable. La logística requería un paso adicional para tener certeza absoluta de la autoría material de los hechos. Compré por internet un timbre inteligente con cámara de alta definición y visión nocturna que instalé discretamente en la moldura superior de nuestro marco. El dispositivo se activaba mediante sensores de movimiento y grababa automáticamente cualquier presencia en un radio de 2 metros frente a la puerta. No tardé ni 48 horas en obtener el primer archivo de vídeo en perfecta resolución. La cámara registró a Rita saliendo en bata floreada a las 3:15 de la madrugada, arrodillándose con dificultad y empujando una hoja doblada bajo nuestro umbral antes de volver a su departamento.
Al ver que sus mensajes nocturnos no provocaban ninguna reacción visible por mi parte, Rita decidió redoblar la apuesta en el terreno social. Aprovechó una reunión informal que varios vecinos del piso mantuvieron cerca de los ascensores para sacar a relucir su pliego de reclamos. Con una carpeta bajo el brazo, intentó recolectar firmas para presentar una petición formal exigiendo un código de conducta moral para los nuevos inquilinos del edificio. Aseguraba a viva voz que nuestra presencia ponía en riesgo la paz del inmueble y que las familias decentes debían unirse para frenar la inmoralidad antes de que fuera tarde. La estrategia le funcionó a medias con dos residentes mayores del tercer piso, quienes comenzaron a mirarnos con recelo evidente en las áreas comunes. En un par de ocasiones, al subir en el ascensor, esas personas evitaron saludarnos y mantuvieron un silencio incómodo mientras nos observaban de reojo. Emilia empezó a notar la hostilidad ambiental y me confesó que se sentía observada cada vez que bajaba a recibir una encomienda al vestíbulo. Era evidente que el veneno de Rita estaba empezando a filtrarse en la convivencia cotidiana del edificio, por lo que llegó el momento de actuar por los canales institucionales. Pedí una cita formal con Damián, el administrador del consorcio, para tratar un asunto estrictamente relacionado con el reglamento interno de copropiedad. No fui a su oficina a quejarme como una víctima angustiada ni a exigir simpatía personal por la situación de mi pareja. Me presenté con una carpeta impecablemente ordenada que contenía copias cronológicas de las notas amenazantes, el registro de horarios de ruidos en el pasillo y capturas del vídeo de seguridad. Damián abrió los ojos con asombro mientras pasaba las hojas y leía las advertencias sobre el fuego eterno dirigidas a nuestro departamento. Le expliqué con frialdad técnica que la distribución no autorizada de correspondencia anónima y el acoso en zonas comunes constituían faltas graves según el estatuto del edificio. Damián admitió de inmediato que la situación era completamente irregular y que el consorcio no podía tolerar ese tipo de conductas persecutorias entre propietarios e inquilinos. Me aseguró que tomaría cartas en el asunto de forma inmediata mediante los mecanismos disciplinarios correspondientes. Le agradecí su tiempo, le dejé una copia completa del expediente para los archivos de la administración y regresé a mi rutina sin aspavientos. Al día siguiente, Damián le envió a Rita una notificación formal por escrito advirtiéndole que el uso de las áreas comunes para hostigamiento y el depósito de correspondencia indebida estaban penados con sanciones económicas. El conserje me comentó más tarde que la señora recibió el sobre con una expresión de desconcierto absoluto que rápidamente mutó en furia descontrolada. No esperaba que sus maniobras nocturnas hubieran sido detectadas y mucho menos que existiera un registro formal de sus deslices en la administración. Esa misma noche escuché a Rita mascullar quejas airadas en el pasillo mientras abría la puerta para botar su basura. Aseguraba a media voz que las leyes terrenales no estaban por encima del deber divino y que se encargaría de salvar a nuestra familia por la fuerza si era necesario. Lejos de intimidarme, su berrinche confirmó que habíamos dado el paso correcto al llevar el conflicto al terreno administrativo. El tablero estaba listo para su siguiente error, y yo simplemente seguiría recopilando los datos necesarios para cuando decidiera cruzar la siguiente línea. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, esa señora parece un agente encubierto de bajo presupuesto haciendo guardias nocturnas en bata. Hay que tener demasiado tiempo libre y muy poca vergüenza para levantarse a las 3 de la mañana solo para tirar folletos apocalípticos por debajo de una puerta. Respuesta de OP. Las grabaciones de la cámara muestran una precisión matemática admirable para una persona de su edad. Bajaba exactamente a las 3:15 de la madrugada, miraba a ambos lados del pasillo como si estuviera en una misión de espionaje y empujaba los papeles con una regla de plástico. Usuario anónimo 2 dice, lo peor de todo no es la señora loca, sino los vecinos ingenuos que le compran el cuento y empiezan a hacerles el vacío en el ascensor sin pedir una sola prueba. La gente se suma a cualquier linchamiento moral con tal de sentirse parte de una causa justa. Respuesta de OP. El chisme de pasillo suele ser muy ruidoso, pero pierde toda su fuerza en cuanto se enfrenta a un archivo con fechas, horas y firmas de recepción. Las miradas en el ascensor son irrelevantes cuando tienes la documentación correcta respaldando cada paso que das. Actualización 2. Ha pasado un mes y medio desde aquella primera advertencia formal de la administración, y la obsesión de Rita finalmente cruzó el límite físico. Durante varias semanas se mantuvo a raya en el pasillo de nuestro piso, probablemente asustada por la posibilidad de recibir una multa inmediata. Sin embargo, su necesidad de imponer su visión moral terminó buscando una vía de escape mucho más peligrosa y directa. Esperó pacientemente a encontrar un momento de vulnerabilidad para lanzar su siguiente ataque lejos de mi presencia. Ocurrió un jueves por la tarde cuando Emilia regresaba sola de una consulta médica rutinaria con el obstetra. Rita estaba apostada estratégicamente cerca de los casilleros de correspondencia del lobby principal, fingiendo revisar unas cartas atrasadas. En cuanto Emilia cruzó la puerta de entrada, la mujer se interpuso en su camino hacia los ascensores, cortándole el paso por completo con los brazos extendidos.
Comenzó a increparla a los gritos delante del personal de recepción, exigiendo que entrara en razón y que no permitiera que la soberbia de su marido condenara a la criatura que llevaba en el vientre. El tono fue tan agresivo y los aspavientos tan desmedidos que Emilia quedó paralizada por la impresión en medio del vestíbulo. Rita no se detuvo ante la evidente incomodidad de mi prometida, se acercó a pocos centímetros de su rostro para advertirle que los hijos de los impíos pagaban las culpas de los padres con enfermedades y tragedias. El conserje de turno tuvo que intervenir físicamente para pedirle que se retirara y permitir que Emilia subiera al departamento. Cuando entré por la noche, encontré a Emilia llorando en la sala, con una crisis de angustia y la presión arterial considerablemente elevada. No perdimos un solo segundo y nos dirigimos de inmediato a la guardia médica de la clínica para realizar un control de urgencia. Los médicos tuvieron que monitorear los latidos del bebé durante 3 horas y administrarle medicación para estabilizar su presión antes de darle el alta médica. El especialista fue categórico al señalar que un pico de estrés severo en el tercer trimestre representaba un riesgo innecesario que debía evitarse a toda costa. Salí de la clínica con un informe médico detallado que certificaba el cuadro de hipertensión reactiva provocado por un episodio de alteración externa. Esa misma madrugada descargué las grabaciones de las cámaras de seguridad del lobby con la colaboración formal del consorcio y las sumé a los registros de nuestro timbre. El vídeo mostraba con total nitidez cómo Rita acorralaba a Emilia contra la pared y gesticulaba con violencia mientras la intimidaba verbalmente. Con el informe médico y las grabaciones en mano, redacté una solicitud formal para convocar a una asamblea extraordinaria del Comité de Copropietarios por hostigamiento grave y riesgo a la salud de los residentes. Damián procesó el pedido de inmediato al comprobar la gravedad de los antecedentes adjuntos. La reunión de la Junta se fijó para la noche del lunes siguiente en el salón de usos múltiples del edificio. Rita llegó con una actitud altanera, acompañada por uno de los vecinos mayores a quienes había intentado convencer semanas atrás. Desde el primer minuto intentó adelantarse a los hechos montando una escena melodramática digna de una telenovela barata. Pidió la palabra de forma intempestiva y comenzó a llorar frente a los miembros del comité, asegurando que estaba siendo víctima de una persecución religiosa sin precedentes dentro del inmueble. Su monólogo fue una mezcla de autocompasión y ataques directos hacia mi persona. Afirmó que yo la había amenazado en privado en múltiples ocasiones por el simple hecho de ser una mujer devota que rezaba por la paz del edificio. Aseguró que yo era un hombre violento que manipulaba a su propia esposa para perjudicar a una anciana indefensa que solo buscaba el bien común. Varios de los presentes intercambiaron miradas de duda, visiblemente incómodos ante el despliegue de lágrimas y acusaciones tan graves. Me mantuve sentado en mi silla con los brazos cruzados y la mirada fija en mi cuaderno, sin hacer un solo gesto de desaprobación ni interrumpir sus desvaríos. Dejé que hablara durante 15 minutos seguidos hasta que agotó todas sus quejas imaginarias y se quedó sin argumentos frente al comité. Cuando el presidente de la Junta me cedió el uso de la palabra para responder a las acusaciones, me puse de pie con total serenidad. No emití juicios de valor ni levanté el tono de voz, simplemente encendí el proyector que había solicitado previamente a la administración. En la pantalla gigante del salón se reprodujo primero el vídeo del lobby, donde se veía con absoluta claridad quién había iniciado el ataque y cómo había acorralado a una mujer embarazada. El silencio en la sala se volvió tan denso que solo se escuchaban los gritos grabados de Rita retumbando a través de los altavoces. A continuación, mostré el informe médico de la clínica con la fecha y hora coincidentes con el incidente del vestíbulo. El contraste entre su teatro de víctima indefensa y la evidencia visual de su agresión fue demoledor para todos los asistentes. Rita intentó balbucear que las imágenes estaban sacadas de contexto y que la tecnología podía manipularse para perjudicar a los justos. Nadie en la mesa directiva aceptó sus excusas infantiles frente a la contundencia de las pruebas presentadas. El comité deliberó durante menos de 10 minutos antes de anunciar una resolución unánime. Le aplicaron una sanción económica de máxima categoría por vulnerar la convivencia y poner en riesgo la integridad física y emocional de los residentes. La sesión concluyó con Rita recogiendo sus pertenencias con las manos temblorosas y el rostro completamente desencajado por la humillación pública. Sus supuestos aliados del tercer piso se retiraron del salón sin mirarla ni dirigirle la palabra, desmarcándose por completo de su conducta. Había intentado utilizar su condición de persona mayor para tender una trampa moral, pero terminó atrapada en el registro irrefutable de sus propios actos. Regresé a mi departamento sabiendo que el cerco institucional se estaba cerrando definitivamente sobre ella. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: es increíble la velocidad con la que pasó de ser la inquisidora suprema del pasillo a una pobre mártir perseguida en cuanto vio que la Junta le pedía explicaciones. Qué satisfacción ver cómo se le cayó todo el teatrito en 3 segundos cuando encendieron el proyector. Respuesta de OP: la mejor táctica frente a un mentiroso compulsivo es no interrumpirlo jamás mientras construye su propia trampa. Si la hubiera frenado al inicio, habría argumentado que no la dejaban defenderse, pero al dejarla hablar libremente logró contradecirse sola frente a toda la Junta.
Usuario Anónimo 2 dice, me pasó algo idéntico hace 2 años con un vecino que quería controlar el estacionamiento del edificio alegando que Dios le había revelado el orden correcto de los autos. Esta gente utiliza la religión como una excusa barata para tapar su profunda necesidad de mandar sobre la vida ajena. Respuesta de OP. El patrón de conducta de este tipo de fanáticos siempre es exactamente el mismo en cualquier contexto residencial. Creen sinceramente que sus delirios personales tienen fuerza de ley hasta que se topan con un reglamento firmado y una multa económica que les recuerda la realidad. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde que la Junta de Copropietarios le aplicó aquella primera sanción económica, y Rita demostró que su soberbia no tenía límites lógicos. Lejos de pagar la multa o llamarse a silencio para evitar mayores problemas, decidió encerrarse en una postura de rebeldía absoluta contra la administración. Se negaba a reconocer la validez del comité y pregonaba en los pasillos que ninguna autoridad humana tenía derecho a juzgar sus intenciones santas. Su mente comenzó a urdir lo que ella consideraba que sería su jugada maestra definitiva para doblegarnos. A través de un aviso pegado clandestinamente en la cartelera del ascensor, nos enteramos de que Rita había organizado una charla comunitaria en el salón de usos múltiples. Su plan consistía en traer al párroco de la iglesia local, el padre Tomás, para que interviniera en los asuntos del edificio y nos hiciera entrar en razón frente a todos los vecinos. Estaba convencida de que la investidura de un sacerdote obligaría al consorcio a retractarse de las sanciones y forzaría a nuestra familia a someterse a sus exigencias litúrgicas. Era una maniobra desesperada por conseguir una validación externa que la rescatara del aislamiento social. En lugar de impugnar la reunión o intentar bloquear la presencia del sacerdote, decidí facilitar el escenario para que su plan se ejecutara sin tropiezos. Me comuniqué con Damián para asegurarme de que el salón estuviera debidamente reservado bajo los protocolos formales y le pedí que asistiera en calidad de moderador oficial del evento. Mi intención no era confrontar la fe de nadie, sino permitir que el delirio de Rita se expusiera ante la máxima autoridad eclesiástica que ella misma había convocado. Si quería convertir el edificio en un tribunal espiritual, tendría que afrontar el veredicto de su propio juez. La noche fijada para la reunión, el salón comunal se llenó con una mezcla de curiosidad e incomodidad general por parte de los propietarios. Rita se sentó en la cabecera de la mesa con un aire de triunfo prematuro, exhibiendo con orgullo una carpeta repleta de sus viejos folletos apocalípticos. A su lado se encontraba el padre Tomás, un hombre de unos 60 años con aspecto sereno que observaba el despliegue de papeles con cierta extrañeza. Emilia y yo nos sentamos en la última fila, en silencio, limitándonos a presenciar el desarrollo de los acontecimientos sin intervenir. Rita tomó la palabra con un discurso encendido y dramático que duró cerca de 20 minutos ininterrumpidos. Denunció que el edificio estaba cayendo en una decadencia moral absoluta por culpa de inquilinos que rechazaban los sacramentos y traían niños al mundo en pecado. Presentó sus folletos nocturnos como obras de caridad cristiana destinadas a salvar nuestras almas de la condenación eterna. Finalmente, con un gesto triunfal, le cedió el micrófono al párroco para que emitiera su condena pública contra nuestra falta de fe y bendijera su cruzada vecinal. El padre Tomás tomó el micrófono con calma, acomodó sus anteojos y comenzó a revisar las notas y folletos que Rita había dejado sobre la mesa. Su expresión se fue transformando lentamente de la perplejidad al más absoluto disgusto mientras leía las amenazas de maldiciones y castigos divinos. Levantó la vista, miró fijamente a Rita y le preguntó con voz firme quién le había dado autorización para difundir semejantes aberraciones en nombre de la Iglesia. Le explicó con una claridad meridiana que la fe jamás se impone mediante el hostigamiento, el miedo o la persecución hacia los vecinos. El sacerdote fue más allá y le reprochó públicamente que utilizara el nombre de la parroquia para justificar un conflicto puramente personal y mezquino. Señaló que el verdadero pecado en esa sala no era la decisión privada de una pareja sobre la crianza de su hijo, sino la soberbia de quien se cree con derecho a juzgar y atormentar a su prójimo. El bochorno de Rita fue tan colosal que su rostro pasó del blanco pálido a un tono escarlata en cuestión de segundos. La persona que había traído para consagrarse como líder moral del edificio acababa de desautorizarla de la forma más tajante posible frente a toda la comunidad. Al verse humillada por su propia autoridad religiosa, Rita perdió por completo los estribos y la poca compostura que le quedaba. Se puso de pie de un salto, le arrebató el micrófono al párroco y comenzó a gritarle en la cara que era un sacerdote falso y cómplice de la inmoralidad moderna. El salón estalló en murmullos de asombro ante el espectáculo de una feligresa insultando a su propio párroco en un ataque de histeria incontrolable. Rita extendió sus ataques hacia los vecinos presentes, acusándolos a todos de cobardes y pecadores por no arrodillarse ante sus reclamos. El padre Tomás simplemente meneó la cabeza con tristeza, se puso de pie, pidió disculpas a los asistentes por el mal momento y se retiró del recinto con paso tranquilo. Mientras Rita continuaba con sus alaridos incoherentes en medio del salón, levanté la mano con total serenidad y le pedí la palabra a Damián. Aprovechando que la mayoría de los copropietarios estaba presente y escandalizada por el caos generado,
solicité que se sometiera a votación inmediata la aplicación del régimen sancionatorio máximo por alteración reiterada del orden público. Damián tomó el control de la asamblea y procedió al llamado a votación formal según el reglamento de copropiedad. Prácticamente todas las manos del salón se levantaron de inmediato para aprobar la sanción máxima y el inicio de acciones legales por reincidencia. Los dos vecinos que alguna vez la apoyaron fueron los primeros en votar a favor del castigo, buscando distanciarse desesperadamente de su locura. Rita se quedó parada en el centro de la sala, respirando con dificultad y dándose cuenta de que acababa de cavar su propia tumba social y financiera. La reunión se dio por terminada formalmente sin que nadie se acercara a consolarla ni a cruzar una sola palabra con ella. Salió del salón arrastrando los pies, sola y derrotada por el peso de su propia soberbia desmedida. Había intentado montar un juicio público para aplastarnos y terminó siendo condenada por el mismo tribunal que ella misma convocó. Subí a nuestro departamento junto a Emilia con la certeza de que el desenlace de esta absurda historia estaba prácticamente sellado. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, pagaría dinero real por haber visto la cara de Rita en el momento exacto en que el cura la desautorizó en público frente a todo el edificio. ¿Qué nivel de delirio tienes que manejar para invitar a tu líder espiritual pensando que va a respaldar tus acosos vecinales? Respuesta de OP. El silencio sepulcral que se hizo en la sala cuando el sacerdote le preguntó quién le había dado permiso para repartir esas amenazas fue mejor que cualquier discusión que hubiéramos podido tener. Ver cómo se le desmoronaba el discurso en vivo no tuvo precio. Usuario anónimo 2 dice, parece el guión de una caricatura donde el villano contrata a un experto para destruir al protagonista y el experto termina aliándose con el sentido común. La señora cavó un pozo gigante esperando que ustedes cayeran y terminó tirándose de cabeza ella sola. Respuesta de OP. Cuando una persona intenta forzar a terceros a validar sus propias obsesiones, el ridículo público es el único destino posible. Bastó con darle el espacio suficiente para que su fanatismo se exhibiera sin filtros ante la gente correcta. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde aquella asamblea inolvidable con el párroco, y el castillo de naipes de Rita terminó de derrumbarse bajo el peso inevitable de la realidad. Las sanciones económicas aprobadas por la Asamblea no eran simples llamados de atención simbólicos, se trataba de multas severas que se sumaron formalmente a sus expensas mensuales comunes. Al sumarse los gastos administrativos derivados de las reuniones extraordinarias y los honorarios de los apercibimientos legales, la deuda de su departamento creció a un ritmo que su economía personal no podía sostener. Su orgullo fanático le impedía pagar las multas porque hacerlo significaba admitir su culpabilidad, lo que solo aceleró el proceso de cobro judicial impulsado por la administración de Damián. El aislamiento social en el cuarto piso se volvió absoluto y asfixiante para ella durante las semanas posteriores al escándalo. Los mismos vecinos que antes le devolvían el saludo por pura costumbre comenzaron a ignorarla deliberadamente o a cambiar de dirección en los pasillos para evitar cruzarla. Nadie en el edificio estaba dispuesto a tolerar a una persona que había insultado a toda la comunidad y que acumulaba intimaciones legales por mala convivencia. Cada vez que salía al rellano, las puertas del piso permanecían cerradas a cal y canto, convirtiendo su estancia en un recordatorio constante de su propio fracaso moral. La presión legal y el repudio generalizado terminaron por quebrar su obstinación mucho antes de lo que cualquiera hubiera previsto. A mediados del mes pasado, un cartel metálico de una agencia inmobiliaria apareció colgado en la parte exterior de su ventana anunciando el alquiler inmediato del departamento. Por comentarios de la administración supimos que Rita había decidido marcharse a vivir a la casa de una hermana en las afueras de la ciudad, incapaz de seguir dando la cara en un edificio donde ya no tenía ningún tipo de influencia. Había perdido la batalla comunitaria y su única salida digna era la retirada silenciosa. El día de la mudanza definitiva se convirtió en el cierre involuntariamente cómico que esta historia merecía desde el primer momento. Una empresa de fletes llegó temprano por la mañana y los estibadores comenzaron a bajar sus muebles, cajas y cuadros religiosos a través del ascensor de servicio. Yo me encontraba en el pasillo recibiendo un paquete que acababa de traer el cartero cuando Rita salió de su departamento para supervisar el traslado de la última carga. Llevaba puesta una expresión agria y sostenía con ambas manos una caja de cartón abierta que contenía sus pertenencias más personales. Al verme parado cerca de mi puerta, intentó recomponer su antigua postura de superioridad y me lanzó una mirada cargada de desprecio absoluto mientras avanzaba hacia el ascensor. Quiso hacer una salida teatral y solemne, pero el destino tenía preparado un tropiezo perfectamente sincronizado con su propia historia. Al dar el segundo paso, la punta de su zapato se enganchó torpemente en el borde doblado de su propio felpudo de bienvenida, aquel que tenía bordada la frase sobre la paz del hogar. Perdió el equilibrio de inmediato y se fue hacia adelante con un chillido agudo mientras soltaba la caja por el aire. El impacto contra el suelo no fue grave, pero la caja se volcó por completo en medio del pasillo impecablemente limpio.
Decenas de sus viejos folletos apocalípticos, los mismos que solía empujar bajo nuestra puerta a las 3 de la mañana, salieron volando como confeti absurdo y cubrieron todo el piso del descansillo. Rita quedó sentada en el suelo, rodeada de sus propios textos sobre el fuego eterno y las plagas divinas, mientras los dos muchachos de la mudanza intentaban ayudarla a levantarse con evidente incomodidad. No dije una sola palabra, no me reí ni hice ningún gesto burlón. Simplemente recogí mi paquete del suelo, entré a mi departamento y cerré la puerta con la misma calma con la que lo había hecho meses atrás. Hoy la vida en nuestro hogar no podría ser más diferente ni más luminosa. Hace 3 semanas nació nuestro hijo, completamente sano y fuerte, llenando cada rincón de la casa de una alegría genuina que ningún fanatismo ajeno pudo empañar. Emilia se recuperó de maravilla, pasa sus días tranquila y disfrutamos de nuestras mañanas de domingo tomando café en la sala mientras el sol entra por la ventana. La paz que tanto buscamos cuando elegimos este departamento finalmente se convirtió en nuestra realidad cotidiana. En el departamento de enfrente se mudó hace unos días una pareja joven con la que ya hemos compartido un par de charlas muy agradables en el pasillo. Son personas amables, respetuosas y ocupadas en sus propias vidas, con quienes da gusto cruzarse al salir a trabajar. Nadie vigila a qué hora entramos, nadie deja notas extrañas bajo la puerta a la madrugada y a nadie en este edificio le importa lo más mínimo a qué templo decidimos no ir los domingos. La calma regresó para quedarse, demostrando que la paciencia y los hechos siempre terminan poniendo a cada cual en su verdadero lugar.